Hola, bienvenidos. ¿Cómo están acá en la mañana, en la hoy? Porque estamos conectados una vez más para poder conversar sobre un gran tema. Y tiene que ver con nuestra salud. A veces nos hemos sentido cansados, fatigados, con crisis de pánico, de angustia, es más, hasta depresión y otros, una infinidad de situaciones que nos han, digamos, generado algún conflicto. Pero hoy día les quiero comentar que tengo aquí un gran invitado, un honor de conversar con él, con Juan Francisco Pinedo, biomagnetista, y además trabaja el biomagnetismo y bioenergética, ambos conceptos que se fusionan en la terapia, pero para eso estamos acá con él presente en la radio hoy para poder conversar de este tema de nuestra salud mental, física, emocional, espiritual. Gracias Juan Francisco por estar allí presente. Y bueno, primero que todo queremos saber, como siempre, ¿qué es el biomagnetismo? Hola Pierín, gracias por invitarme. Muy agradable estar nuevamente acá. Estuve aquí hace unos años y fue una muy linda experiencia. Mira, el biomagnetismo es una terapia que se origina en la investigación del Dr. Goiz respecto a los usos de imanes de mediana intensidad para ayudar a restablecer ciertos aspectos de la salud. Él estudió con el Dr. Berin Meyer, que es un médico norteamericano que trabajaba en la NASA. El Dr. Berin Meyer descubrió que los astronautas, cuando volvían de misiones, volvían con alteraciones físicas, por ejemplo, que se expresaba en acortamiento en las fascias, que se veía una pierna más corta que la otra, básicamente. Y él se preguntaba qué pasaba y por qué se producían esos aspectos. Y empezó a impactarlos con imanes, y al hacer eso empezó a descubrir que podían restablecer la salud en otras cosas también. Entonces, Dr. Goiz viajó a Estados Unidos a estudiar con Berin Meyer el efecto de los imanes de mediana intensidad en el cuerpo. Y el Dr. Goiz, al tiempo de trabajar con eso, él descubrió que era mucho más efectivo trabajar con un par biomagnético, ¿cierto? El Dr. Berin Meyer trabajaba solamente con un polo, ¿cierto? El polo negativo o el positivo. Y las propiedades típicas de la magnetoterapia y los polos positivos y negativos. Pero el Dr. Goiz dijo, el cuerpo necesita una polaridad doble porque necesita tener equilibrada la carga en neutro. Entonces, él dijo, ok, cuando hay una enfermedad, lo más probable es que haya una alteración similar a esto que descubrió Berin Meyer en los astronautas, que se expresaba en la fascia corporal. Debe haber un desequilibrio también en la matriz extracelular del cuerpo que se va hacia la acidez o la alcalinidad en un punto, lo que genera un campo magnético, ¿cierto? Porque la acidez está asociada a ciertos iones con carga eléctrica negativa o positiva, ¿cierto? Entonces se va hacia la acidez, se está yendo hacia el positivo. Entonces, para equilibrar la carga, Goiz dijo, tiene que haber otro punto que se va al negativo haciendo un par biomagnético, bioeléctrico. Y él empezó a buscar estos pares en sus pacientes directamente. Y efectivamente los empezó a descubrir, ¿cierto? El primer par biomagnético que él descubrió, una enfermedad que en ese momento estaba arrasando la salud en el mundo, que es el VIH-Sida, ¿cierto? Esto fue en los años 80, fines de los 80, principios de los 90. Y empezó a trabajar con enfermos con VIH y descubrió el primer par biomagnético, que es timo recto, ¿ya? Timo negativo y recto positivo. Y así empezó a trabajar con sus pacientes buscando las alteraciones en la matriz extracelular, en el cuerpo, con esta alteración eléctrica que genera un campo magnético positivo y negativo, y empezó a ver que los pacientes empezaban a sanar. Llegó a descubrir más de 350 pares biomagnéticos que sostienen prácticamente todos los virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces, el biomagnetismo se esparció muy rápidamente porque empezó a tener mucha efectividad, ¿cierto? O sea, un resfriado común, hasta enfermedades más complejas, se podían tratar de una forma muy efectiva y muy rápida, ¿cierto? Cuando él ya tenía, al cabo de un año, él había trabajado ya con 18 pacientes con VIH, logrando algunos de ellos que remitiera completamente la enfermedad. Y escribió un libro que se llama El SIDA es curable, lo que significó para él meterse en muchos problemas. Porque obviamente como el establishment médico en ese momento rechazó esta teoría. Él incluso fue a la Organización Mundial de la Salud, presentó sus tesis, presentó cómo se trabajaba esto. Él contaba que en la Organización Mundial de la Salud le dijeron, mire, básicamente su terapia no cuesta, no genera costo. Por lo tanto, nadie va a poder financiar su estudio
y nosotros tampoco podemos apoyarlos, básicamente desearle que le vaya muy bien, pero eso fue todo. Entonces, ¿Cómo se empieza a masificar esto y a generar cierta credibilidad científicamente para que después las personas realmente confíen y que sea un complemento también de otras terapias? claro, o sea, se empezó a masificar por los resultados que tenía. El doctor Goiz empezó a tener muchos resultados con sus pacientes y muchos otros médicos cercanos a él empezaron a trabajar con él. Se formó un equipo que trabajaba con él directamente y que fueron descubriendo formas de aplicar el par biomagnético. Entonces, enfermedades, como te decía, de todos los días, desde un resfriado común, tuberculosis, neumonía, después enfermedades de alteraciones de dolor, ¿cierto? Articulares, artritis reumatoidea, dolores como típicos de la vida, ¿cierto? Fibromialgia, eh, qué sé yo, las enfermedades típicas del invierno, ¿cierto? Él trabajaba en un hospital que veía enfermedades del tórax, entonces empezó a trabajar con sus pacientes y a tener, de hecho, creo que el segundo par biomagnético que él descubre es el de la tuberculosis, de la bacteria tuberculosis. Entonces, básicamente la práctica y los resultados empezaron a ser la comprobación, ¿cierto? Porque en el fondo estudios científicos tipo doble ciego, estudios científicos más como estándar no se hacían porque eso hay que financiarlo, ¿cierto? Y finalmente el financiamiento para esos estudios viene de los laboratorios. Y como esto no generaba una molécula que se pudiera vender, ¿cierto? En un medicamento, nadie financiaba los estudios. Entonces, hasta el día de hoy la comunidad científica dice que no es algo científico porque no se ha comprobado, pero se ha comprobado en la práctica porque millones de personas se han sanado. O sea, esto se esparció en México, después el doctor Goiz viajó a Ecuador, se estableció un tiempo ahí, se generó también una comunidad ahí. Él incluso iba a pueblos indígenas a enseñarles también, porque la terapia, la aplicación y la técnica es muy fácil de aprender, ¿cierto? Él quería que la tomaran los médicos, pero como no resultó de ese lado, empezó a enseñarle a gente normal y corriente que quisiera practicar esto con sus familias, con sus hijos. Después estuvo en Chile, en el sur, en Concepción. Vino a Chile. Vino a Chile y estuvo y formó un grupo acá. De los primeros terapeutas que hay también a nivel mundial son terapeutas chilenos. Y después incluyes tú, porque también... yo soy como una segunda oleada. Esa primera oleada yo conocí y fue mi terapeuta con el cual yo llegué al biomagnetismo, que se llama Liz Rodas, y su hermana Eva, que son de las primeras terapeutas chilenas, que son buenísimas terapeutas, hasta el día de hoy trabajan y son muy, muy, muy buenas. Yo llegué a la terapia por síntomas que yo tenía, ¿cierto? De dolor y qué sé yo. Llegué a la consulta de Liz y me sané. Para mí fue súper impresionante. Claro, eso es importante mencionar. Tú llegaste, digamos, al mundo del biomagnetismo por una dolencia. Claro. Y a raíz de eso, y cuéntanos un poquito de eso, porque desde tu propia experiencia personal empezaste a generar todo este camino. Claro, yo, bueno, como yo vengo del mundo de la ingeniería, ¿cierto? Yo soy constructor civil, trabajé casi más de 20 años, trabajé como constructor civil en terreno, después como gerente, a cargo de obras, también trabajé en inmobiliaria, en constructoras grandes. De hecho, por acá cerquita del edificio de Sonda tuve la suerte de participar en ese proyecto. Entonces, vengo de un mundo completamente distinto a este, ¿cierto? Pero a mí tenía un dolor de espalda de hace mucho tiempo, que no se me iba con nada. Fui a ver kinesiólogo, hacía ejercicios, pesas, de todo para poder mantener este dolor a raya, pero no se iba. O sea, yo convivía con este dolor, ¿cierto? A veces era mucho más fuerte, otras veces menos. Entonces, al principio mi mamá me recomendó que fuera a ver a su amiga Liz. Yo primero como que no la pesqué mucho porque pensé que, bueno, debe ser una terapia, nueva era, sin descalificar todo eso, pero yo en ese momento no tenía idea y como que no, dije, bueno, no sé. Me insistió y dije, bueno, ya, voy a ir. Fui y en una sesión se me pasó el dolor que no se me había quitado con nada y lo tenía hace por lo menos un par de años. ¿Sí? Entonces, para mí fue realmente como un despertar, decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo quiero saber más de esto. Y empezamos, mi señora también ella sufría ciertas jaquecas muy, muy fuertes que le daban periódicamente, se le fueron completamente. Entonces estábamos maravillados con esto. Empezamos a recomendarlo por todos lados. Al tiempo empezamos a aplicarlo en nuestros niños.
nuestros hijos que eran chiquititos en ese tiempo, el mayor tenía un año. Un año de edad. Un año y medio, y él hacía unas bronquitis obstructivas atroces, que había que darle, qué sé yo, corticoides y todo lo típico que muchos papás sufren con las enfermedades invernales con los niños pequeños. Mi hijo era muy susceptible a enfermedades pulmonares, bronquiales. Ya habíamos migrado un poco de la medicina completamente tradicional y estábamos trabajando con un médico antroposófico, que son médicos, pero además se forman en medicina antroposófica y que también es muy, muy buena la medicina antroposófica. Pero al poco tiempo, cuando empezamos con el biomagnetismo, empezamos a ver que los niños sanaban incluso más rápido que nosotros. Y de ahí para adelante, ese niño ahora tiene 19 años y la experiencia de él y de los otros 3 hijos míos es que nunca más se enfermaron. O sea, nunca faltaron al colegio, nunca se enfermaron porque toda su vida apenas empezaban con un poco de síntomas, biomagnetismo, y se les pasaba. Entonces nunca más volvimos a ningún tipo de medicamento, porque nunca más fue necesario. Entonces, al tiempo después de que empezamos con esto, nosotros como pacientes, el doctor Gois vino a Chile, y ahí mi señora y yo hicimos el curso, directamente con el doctor Gois. Y ahí, ¿en qué minuto entra la bioenergética? ¿Cómo es que forma parte del biomagnetismo? ¿Es un complemento? Porque, y dejar en claro, y si bien, por ejemplo, tú llegaste al mundo del biomagnetismo por una dolencia, un dolor de espalda, pero detrás de esto hay como un conflicto emocional. ¿Qué pasa ahí con las emociones? Se dice que la base de las enfermedades son, digamos, todo este tema de las emociones. Claro. En el fondo, como toda práctica médica, fue evolucionando y ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Lo primero que incorpora el doctor Gois, porque el biomagnetismo originalmente se impactan directamente los imanes en los puntos específicos y se rastrea usando un imán rastreador. Es una técnica completamente que usa propiedades físicas y químicas del cuerpo. O sea, es completamente como biológica y física. El doctor Gois incorpora, unos años después, lo que habían descubierto los kinesiólogos de la kinesiología holística, que ellos habían descubierto que se podía leer la información desde el subconsciente del paciente a través de un test muscular sencillo, que básicamente tu cuerpo, tu fascia muscular va a responder ante el estrés, ¿cierto? Alterando o produciendo un acortamiento en la fascia. Entonces eso se puede evaluar. Entonces, por ejemplo, tú estás acostado en una camilla de espalda, yo tomo tus pies y empiezo a hacer preguntas a tu subconsciente, o sea, preguntar cosas que sean de responder sí o no. Cada vez que lo que yo estoy preguntando no es lo real, o sea, la respuesta es un no, la fascia se acorta y yo voy a ver que tu pie derecho se acorta hasta 2 centímetros. Entonces, de esa forma, ahí comienza la bioenergética, porque ya empezamos a trabajar con la energía del cuerpo y no ya con la parte química y física de los imanes para obtener la información, ¿cierto? Entonces, con bioenergética tú puedes ir mucho más profundo porque puedes empezar a preguntar aspectos físicos. Por ejemplo, yo puedo empezar a preguntar, ok, esta dolencia está en qué sistema. Puedo empezar a preguntar sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, me marca que sí. ¿En qué elemento? Puedo preguntar estómago, hígado, me marca que sí. ¿En qué parte? Y si yo tengo la información, en lo cual a uno como terapeuta lo obliga a estar estudiando mucho, si yo tengo esa información, por ejemplo, de qué elementos componen el hígado, cuáles son las funciones que tiene, yo puedo empezar a preguntar por las funciones, qué es lo que está bien, qué está mal, y después de eso yo puedo corregir con cargas biomagnéticas, usando el par biomagnético. Entonces va mucho más profundo que el simple biomagnetismo original, que ya era tremendamente potente. Entonces la bioenergética permite un campo de aplicación mucho más grande. Y la misma bioenergética fue permitiendo que a medida que iba evolucionando, empezar a incorporar precisamente, buscar las causas a nivel más energético y más a nivel emocional y de información. Y efectivamente, o sea, si hay una dolencia, la dolencia es el último eslabón de una cadena que se origina en una percepción que tuviste. En tu momento todos los días estamos teniendo un encuentro con la vida, ¿cierto? Con personas, situaciones, elementos a los que tenemos que adaptarnos. Y en ese proceso de adaptación, esas vivencias las vivimos en 2 niveles. Uno, el aspecto humano. Tengo un problema con tal persona, tengo que resolverlo, qué sé yo, mi trabajo, etc. Pero nuestro cuerpo es un segundo nivel del que no somos conscientes. Si, por ejemplo, tú tienes problemas en tu trabajo y, qué sé yo, te despiden del trabajo. A nivel humano, tú, tengo que conseguir trabajo, qué sé yo, vas a ver la forma de hacerlo. Pero tu cuerpo está reaccionando de forma biológica,
quedarse sin trabajo para tu cuerpo es el equivalente a la vivencia biológica de nuestros ancestros de millones de años de no hay comida, me voy a morir de hambre. Y por eso tu cuerpo reacciona. Entonces, ¿qué pasa? Te quedas sin trabajo, pero tu cuerpo va a activar el eje de la adrenalina, no vas a poder dormir en la noche, vas a sentir angustia, vas a tener cambios biológicos, porque el cuerpo está preparando para algo de vida o muerte, que es, me voy a morir de hambre si no encuentro comida. Pero tú no eres consciente de ese nivel del cuerpo. Y hay emociones que se detonan, percepciones, y se activa biológicamente el cuerpo. Entonces, por ejemplo, para el caso de quedar sin trabajo, a lo mejor se activan programas en el hígado, porque el hígado es el órgano que se encarga de hacerte vivir sin comer por lo menos 1 mes a 6 semanas. Entonces, a lo mejor te quedas sin trabajo y en paralelo estás desarrollando una pequeña conflicto en el hígado que puede traer después algún síntoma. Entonces, después cuando dices, estás con síntomas, dices, ¿por qué me habré enfermado? ¿Me contagió una bacteria, un virus? ¿Qué fue? Claro, pueden haber bacterias que se activaron, pero no son la causa. Siempre los microbios se van a activar en función de la información que está permitiendo que ese grupo de microbios y ese tejido específico entren en conflicto. Entonces hoy día lo que nosotros hacemos en la terapia, lo que hago yo con microbioenergética y con bioenergética, ya no voy a buscar la enfermedad directamente, sino que voy preguntándole al cuerpo la fecha en la que la persona vivió el trauma, la vivencia, las emociones que tuvo, el holograma, que es el patrón de información que compone el escenario energético, emocional, que quizás 2 años después se expresó como una enfermedad, un cáncer, una neumonía, que te rompiste una pata. O sea, todo finalmente lo que pasa físicamente es la última parte de algo que se inició como información un tiempo antes. Entonces, con bioenergética, lo que buscamos es eso, la información. Y al ajustar la información y usar el par biomagnético, no solamente estás trabajando al nivel de las bacterias y virus, sino que estás trabajando a nivel de la información, de las emociones y de los órganos y tejidos que a su vez están comprometidos en ese proceso. Entonces, cuando la persona se sana, es una salud mucho más integral, porque la persona va a tomar responsabilidad y va a entender que finalmente toda enfermedad se origina en uno mismo. ¿Te fijas? No es el microbio que te contagió, sino que ese microbio va a responder a una información que tú activaste por una percepción inconsciente. Y eso es básicamente la energética. Juan Francisco, y por ejemplo, hoy día estamos en una era en donde todas las enfermedades de salud mental, ¿cierto? Ya así como que están en el pic. Depresión. Sobre todo post-pandemia. Post-pandemia, Sí. ¿cierto? Depresión, crisis de angustia. Y es fuerte ver adolescentes, jóvenes que no tienen ganas de vivir, personas mayores también, que se sienten como aislados ya de todo este movimiento, de la dinámica Sí. que siempre tuvieron. Entonces, ¿qué pasa con esas enfermedades? ¿Cómo el biomagnetismo, la bioenergética también ayudan Sí. para disolver o pasar a otro estado también, con O sea, más de calidad de vida? Mira, durante la pandemia, el tema de las cuarentenas, nosotros somos seres sociales. Necesitamos el contacto físico. Esto biológicamente no es algo así como, sí, bueno, tenemos que... No, es algo biológico, es físico. Nosotros necesitamos tocar, mirar, estar. Y hay ciertas estructuras cerebrales que se desarrollaron solamente para eso, ¿cierto? Entonces, cuando estamos aislados del contacto, esas estructuras cerebrales y biológicas empiezan a alterarse muchísimo. Y la persona entra en un estado de lucha-huida, que lo va a poner en precisamente post-pandemia, durante la pandemia. Me tocó mucho trabajar con gente con crisis de pánico, insomnio, crisis de angustia, adolescentes que no querían volver a salir de sus casas. Hasta el día de hoy, post-pandemia, muchos adolescentes y jóvenes desarrollaron crisis de agorafobia tan fuertes que me ha tocado trabajar mucho con muchachos que no quieren salir de su casa, de su habitación, y adultos con depresión, con distintos grados de problemas de sueño, etcétera. Lo que me ha permitido a mí investigar muchísimo eso, meterme mucho en el sistema neurológico, en el sistema límbico, y desarrollar protocolos para trabajar con eso. Porque así como te decía que uno puede rastrear con bioenergética el hígado, uno puede rastrear con bioenergética el cerebro completo y todo el sistema límbico. De hecho, estoy trabajando ahora y quiero dar un curso, ojalá que esté listo, creo que para octubre, por ahí, para terapeutas que ya trabajen con bioenergética, no solamente biomagnetismo, sino que gente que ya trabaja con esto, y también en apoyo a gente que trabaje con temas de salud mental, como una herramienta más, porque el haber investigado cómo funciona, ¿cierto?, el sistema límbico, el sistema emocional a nivel neurológico, y haber desarrollado ciertos protocolos
en el que uso neurotransmisores, los receptores neurotransmisores, las zonas y las vías, por cómo se mueven esos neurotransmisores, ¿cierto? Porque finalmente toda emoción es una, voy a simplificar, esto un neurólogo me escucha, va a decir, este tipo está hablando, es una simplificación. Una emoción es una mezcla de neurotransmisores, ¿cierto? Y cada neurotransmisor se mueve por vías neuronales específicas y a través de todo tu cuerpo generando los estados emocionales y los movimientos hacia la vida que tú vas a hacer. Entonces cuando tú trabajas directamente esas vías neurológicas, los neurotransmisores que se comunican, las mezclas de ellos, cómo interactúan con otros sistemas, tú puedes apoyar muchísimo el proceso de recuperación de esas crisis de angustia. Yo me ha tocado trabajar, como te decía, con gente con eso, apoyando lo que ellos ya hacen con la medicina tradicional. ¿Ya? Esto, no pretendo que esto sea decir, no, esto es la cura milagrosa, no. Como todo, en biomagnetismo, en bioenergética, es un apoyo a otras terapias, ¿cierto? Yo no lo planteo como un reemplazo. En algunos casos, la persona puede terminar usando solo esto, pero es luego de un camino, ¿cierto? Pero en ningún caso que la persona deje la terapia médica, los medicamentos, eso es algo que tiene que ver con su médico. Pero en apoyo esto no se contraindica nada, no le va a hacer mal, es imposible que le haga mal. Y lo que yo he visto es que han habido progresos, gente que progresa muy rápido, ¿cierto? Que se le pasan estos episodios de crisis de pánico, de angustia, por ejemplo el tema del insomnio. Hay un protocolo que estoy trabajando en el insomnio que es tremendamente efectivo, o sea, y es muy rápido. La persona, me ha tocado ver que en 1 o 2 sesiones la persona empieza a recuperar la capacidad de dormir al trabajar neurológicamente en las zonas del tallo encefálico que dirigen todos los movimientos de las etapas del sueño. En las crisis de angustia también he tenido algunos casos. Recuerdo ahora el caso de una niñita, una adolescente que había quedado encerrada en su pieza, no quería salir ni siquiera a comprar el pan a la esquina de su casa. Y hicimos un trabajo y 1 o 2 meses después la mamá me llama y me dice que estaba maravillada, que la niñita había vuelto a salir. Ella ya estaba con terapia, hace un tiempo había pasado toda la pandemia con terapia. Pero me dijo, lo único distinto que hemos hecho es la terapia que hicimos contigo. Y tuvo este cambio. Entonces, lo que muestra que en el fondo la suma, ¿cierto?, de todo esto y la convergencia permite apoyar el proceso de recuperación muchísimo de todas esas enfermedades de carácter neurológico, emocional, y puede apoyar mucho el trabajo, lo que otra persona ya use con otras herramientas y con las terapias obviamente convencionales, psicológicas, psiquiátricas, medicamentos, etc. Y particularmente en el cáncer, bueno, hay distintos grados de cáncer. Me imagino que has tenido pacientes también. ¿Y cómo se trabaja o se puede trabajar con biomagnetismo? Mira, hay varios factores que considerar. El doctor Goizel hablaba del fenómeno tumoral como algo distinto del cáncer, ¿ya? El doctor Goiz decía que de un 100% de gente diagnosticada con cáncer, la experiencia de él es que el 90% no era cáncer verdadero, ¿ya? Sino que es un fenómeno tumoral. Que es una mirada distinta porque para la medicina tradicional, cualquier fenómeno tumoral es cáncer, ¿cierto? Para el biomagnetismo, esto es un paradigma distinto. No estoy diciendo que esté equivocado el otro, sino que es otra forma de aproximarse a algo. Entonces el fenómeno tumoral, y también esto lo plantea de la misma forma el doctor Hammer, que es el padre de la nueva medicina, de la biodecodificación. Después de ahí surge la bioneuromoción de Enrique Corbera, que ellos lo que plantean es que el cáncer, o las células cancerígenas, entre comillas, que son células de crecimiento rápido, tienen un objetivo biológico. O sea, lo cual también es bastante lógico, porque en la naturaleza nada evoluciona si no es funcional. Pero a veces pasa que siempre van como al mismo médico, al mismo especialista, y no quieren generar ese cambio. Bueno, yo invito a todos que primero a entender que la enfermedad es un signo de algo que la persona está viviendo, que uno mismo fabricó a nivel inconsciente, por sus emociones, sus percepciones, sus creencias, y a romper ese círculo de creencias que te mantienen fijo en un punto estático en el cual existe esa enfermedad. Salir de eso y buscar alternativas. O sea, buscar biomagnetismo y otras terapias. No necesariamente el biomagnetismo es como lo único. Obviamente yo los invito a conocer el biomagnetismo porque es lo que a mí me ha dado mucho resultado en mi vida personal, con mis seres queridos, y también hoy día llamo mis seres queridos a mis propios pacientes, porque ya hay muchos que son casi familia, los veo hace 15 años, que van ya a verme cualquier cosa. Entonces,
La gente cuando va descubriendo esta terapia, bioenergética, microenergética, biomagnetismo, la verdad es que empiezan a beneficiarse porque van teniendo cambios a nivel físico, a nivel de sus enfermedades, sus síntomas, pero también a nivel emocional. Porque a medida que tú empiezas a darte cuenta cuáles son los patrones que te llevaron a enfermar y empiezas a tomar responsabilidad, empiezas a tener cambios internos también. A ser una persona más feliz, más conectada. Y en la medida que tú estás más conectado con tu cuerpo, con tus emociones, con cómo estás interpretando la realidad, obviamente te vas a enfermar menos, ¿cierto? Por lo tanto, los invito a tomar responsabilidad, a buscar el por qué es lo que les quiere decir su cuerpo con la enfermedad que están fabricando ellos mismos y a buscar terapias complementarias que complementen sin necesariamente dejar lo que están haciendo médicamente, que busquen el complemento, la otra mirada que les va a permitir tomar su salud en sus propias manos. Perfecto, bueno, ya lo hemos dicho acá, todos queremos ser felices, queremos estar más conectados, tener una calidad de vida, ¿cierto? Independiente del contexto que estemos viviendo. Y así que los invitamos a todos para que puedan también entrar a tu página web www.jfpinedo.cl. Ya, acá en la radio hoy, por supuesto, ya estamos conectados en la mañana, en la hoy, para seguir conversando sobre estos temas tan relevantes como biomagnetismo y bioenergética. Muchas gracias a todos.